Pues saludos a todas las personas que nos sintonizan en el día de hoy. Hoy tenemos un episodio muy importante para nosotros y que era, ¿verdad?, parte de las razones por las cuales en estos últimos días no hemos grabado tantos episodios. Y con nosotros, ¿verdad?, primeramente conmigo, el señor Raymond López, mi hermano, ya ustedes saben. Y conmigo Nomar, mi hermano, el otro integrante de este podcast. Y nada, quería presentar al invitado de hoy, que para mí, ¿verdad?, es un lujo tenerlo en nuestro podcast. Voy a dar una de las cositas aquí que vi. Profesor de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue rector de la UPR de Río Piedras. Y fue mi profesor, y para mí es un referente de los asuntos de las relaciones internacionales. Tenemos el día de hoy al doctor Carlos Severino. Hay que aplaudir, siempre aplaudimos, no se preocupen. Gracias. Pues encantado de estar aquí. Yo creo que ha pasado un tiempito desde que pensamos en la posibilidad de grabar este podcast, ¿verdad? Cuando todavía estaba conmigo en la clase sobre geopolítica, ¿verdad? Pero ya se dio, aquí estamos, se dio. Lo importante. Y yo encantado, ¿verdad? Para mí es un privilegio estar aquí y que ustedes me hayan invitado, que la juventud, yo me siento todavía joven, pero ¿verdad? Ustedes son todos todavía más jóvenes, así que gracias de verdad por esta oportunidad, y la misión es dialogar, claro. Así que ustedes pregunten y yo contesto lo que pueda. Bueno, pues como yo sé que tú vas a correr más la conversación, para entrar en el contexto de por qué hacemos este episodio con el profesor, el episodio de hoy es lo que tenía el podcast de nosotros quizás en una leve pausa de contenido y de videos y de episodios, y es porque hay un conflicto muy grave pasando en la frontera, en la franja de Gaza, entre el Estado de Israel y pues Hamas, se puede decir, o la gente de Palestina como tal. Y queríamos hacer este episodio antes de hacer cualquier otra cosa que quisiéramos hacer, aunque salgan discos y canciones y queramos reaccionar. Y por ejemplo, mira, al día de hoy, al menos 25.105 personas han muerto. 62.681 han sido heridas y hay 1.9 millones de desplazados desde el 7 de octubre del 2023, cuando comenzó el periodo de verdad de los ataques fuertes. Y si no me equivoco, me busqué el dato y me salía que han muerto solamente 115 soldados israelíes, que no es que sea solamente, sino que en comparación, ¿verdad?, con la cifra. Sí, yo creo, ¿verdad?, para poner también contexto que tú dijiste como que con Hamas o con el... Pues realmente yo creo que tenemos que poner el contexto de que lo que está pasando actualmente en Palestina pues es un genocidio. No estamos hablando de un conflicto entre dos fuerzas iguales, no estamos hablando... y no lo digo pensando en quizás dos ejércitos, es que el enfoque principal y el objetivo que tiene el Estado de Israel es básicamente acabar con los palestinos y las personas que están allí. Tal, sí. Yo principalmente uno de los puntos que tenía para empezar la conversación era hacer un repaso histórico con el profesor. Yo tenía unos puntos, yo creo que, ¿verdad?, tú los leíste, tú... Sí. Usted arranca donde usted quiera. Ustedes me dicen, seguro. Un repaso histórico pensando que era básicamente lo que yo quería, ¿verdad?, traer. Y es parte de la lectura que hice de un texto que voy a compartir también en la descripción para que las personas lo puedan leer, de cómo siempre ha habido un movimiento o una intención de movimiento de las comunidades judías hacia lo que es el territorio palestino, ¿verdad? Correcto. Pero nada, profesor, lo deja usted que... Bueno, sí, perfecto. Yo sí les voy a pedir que en ese recuento, pues si ustedes quieren hacer una pregunta, intercalar algo, aclarar algo, en confianza me pueden interrumpir, ¿verdad? No tengo problema con eso para poder
ampliar cualquier cosa que ustedes entiendan que hay que ampliar o precisar. Bueno, como yo planteo en el artículo, ¿verdad? Este artículo más reciente, o más viejo, porque hay uno más reciente, este conflicto tiene raíces históricas. No es algo que podamos entender que comenzó el 7 de octubre. Eso es una idea falsa. Alguna gente da la impresión cuando se expresa de que parece que se enteraron el 7 de octubre del año pasado de que ahí fue que comenzó todo. Esto es algo muy antiguo. De hecho, no solamente antiguo de décadas, sino incluso de siglos. Es injusto mencionar y hablar de esto con alguna responsabilidad sin decir que por razones también complejas una gran parte de los judíos se asentaron en Europa por muchísimo tiempo antes, quizás 700, 800 años ya vivían importantes núcleos de judíos. También hay que decir en total justicia de que probablemente no exista un pueblo que ha sido tan perseguido, tan masacrado, tan vejado como los judíos. Eso también es totalmente correcto. Los judíos fueron perseguidos desde el año 1300, 1200 en Europa. Fueron asesinados, fueron expulsados también. En un tiempo, durante esos años, se acuñó un concepto que yo creo que es importante, una palabra rara, pero que es una palabra muy importante asociada con este proceso, que es la palabra pogrom, ¿verdad? Y en Europa se comenzaron a hacer pogromes en contra de los judíos, específicamente en contra de los judíos, y eso, pogrom es una palabra de origen eslava, europea eslava, que tiene como significado pues perseguir, eliminar, sacar, ¿verdad?, de allí, y ese era el objetivo era sacarlo. Primero fueron expulsados del Reino Unido, de lo que es hoy el Reino Unido, de Inglaterra en aquel momento. Luego fueron expulsados de España, de Portugal, y así sucesivamente, casi de todas partes, excepto en algunos polos en el este de Europa, pero curiosamente, donde fueron aceptados y donde fueron protegidos y donde se les garantizó el poder expresar su religión libremente, fueron en los países árabes del norte de África, ¿verdad? Eso es una contradicción de lo que vemos ahora, que hay tanta lucha entre ambos pueblos. No siempre fue así, y los árabes siempre le garantizaron en el pasado, cuando dominaron la península ibérica, también le garantizaron a los judíos y a todo el mundo su libertad de religión, ¿verdad? Eso es un dato histórico. Esas persecuciones tuvieron, digamos así, por decirlo así, tuvieron su punto culminante en el siglo XIX. En el siglo XIX comenzaron a ser bien fuertes las persecuciones, las ejecuciones, las matanzas, las desapariciones. Y ahí, a partir ya de la segunda mitad del siglo XIX, los judíos comienzan entonces a organizarse políticamente con la idea de encontrar un lugar que los acogiera y donde ellos pudieran desarrollar libremente su religión y encontrarse en su casa, ¿verdad? Y eso fue motivo de muchas discusiones en Europa. De más está decir que en la época, muchos de los grandes científicos, de los grandes intelectuales europeos eran judíos. Sí. También eso es importante destacarlo, muy destacados en la ciencia, en las artes, ¿verdad?, en todos los campos, además también de la finanza. Y allí hay un libro muy importante que la gente que interese profundizar un poco puede leer, un libro corto de Theodor Herzl,
que se llama El Estado Judío. El Estado Judío. Ese primer libro de Theodor Herzl lo que hace es que concibe y expone por primera vez de manera escrita las ideas que se habían comenzado a discutir ya hace algún tiempo entre intelectuales judíos de hacia dónde debería ir el movimiento judío para garantizar su existencia y para poder manifestarse sin la opresión que habían vivido durante tantos siglos, ya hablando del siglo XIX. Y en ese libro, por primera vez, se acuña un concepto importante, que es el concepto de sionismo, ¿no? De sionismo, que viene de Sión, que es un monte, el monte de Sión, el que está allí en la Palestina, que es parte de la tradición judaica, ¿verdad? Que tiene que ver con la idea de que Dios, ¿verdad? Dios le otorgó un territorio al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel, ¿verdad? Que eso son cosas sujetas a interpretación, pero ahí se comenzó a interpretar de que en efecto ese territorio era la Palestina, era lo que en ese momento se conocía como la Palestina, y se había comenzado a llamar así por 1500 años. Antes se llamó de otros nombres, ¿no? Pero se llamó 1500 años porque allí comenzaron a habitar los palestinos realmente, ¿no? Realmente. Entonces, a partir de la organización de un proyecto sionista, de identificar ya el hogar judío, Sion es el hogar, ¿verdad? El lugar terrenal del pueblo judío. Pues entonces comenzaron las migraciones, comenzaron en efecto la gente a migrar desde Europa, poco a poco comenzaron a poblar lo que es la Palestina, ¿verdad? La Palestina geográfica, ¿no? La Palestina geográfica estoy hablando, y se fue aumentando poco a poco la proporción de personas que habitaban allí, que era muy baja de judíos, ¿no? Ya en el siglo XX, pues ocurren cosas que son significativas. Sí, ¿cómo no? Le pregunto, esa población que era muy baja, la cantidad, ¿ya vivían separados o estaban entre ellos con los palestinos? Vivían en núcleos. Okay. Pero había también. Pero dentro de la misma comunidad. También, o sea, como sí, que no había esto de ahora. Había una libertad de movimiento. Había libertad de movimiento y había ese territorio no les pertenecía, ¿verdad? Y de facto lo que complica la situación, sí. Lo pregunto por el simple hecho de que en algún momento pues los palestinos estaban tranquilos con que los judíos estuvieran allí, no había problema entonces. Sí. Bueno, se complica un poco ya mismo, sí. En el tracto histórico por eso digo. Claro, pronto suceden algunos hechos que comenzaron a preocupar a los palestinos. ¿Qué sucede? Pues bueno, primero, a principios del siglo XX, cuando explota la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pues pierde la guerra. El Imperio Otomano era el que tenía el control imperial sobre la Palestina y todos sus territorios. Siendo el Imperio Otomano un imperio musulmán, pues era de beneplácito el que los palestinos, que eran también musulmanes, pues eran parte del Estado, eran parte del gobierno, no tenían problema, no había problema. Cuando desaparece la gestión política de los otomanos, de los turcos, es sustituida por lo que se conoce como el mandato británico en 1920. Y además también, poco antes de eso, había habido un pronunciamiento de un sector en Inglaterra que por error, ¿verdad? Que después ellos dijeron que era un error, aceptaron que en efecto pues Palestina iba a ser el hogar de los judíos. Eso sin consultarle a los palestinos, sin ninguna votación. Simplemente fue una decisión que creó mucha molestia, creó suspicacia, esa suspicacia que está relacionada con la pregunta, ¿no? De que aquí está pasando algo. Todavía somos ampliamente la mayoría, pero aquí como que hay una idea deliberada de dejar llegar a una gente
y de desplazarnos, ¿no? Y de hecho fue así. Comenzó a aumentar la población, comenzaron a haber los primeros roces. La violencia parece ya que había comenzado claramente. Podemos definir que antes de llegar en 1930 ya había violencia entre palestinos, entre judíos y entre ambos, entre judíos y palestinos, en contra de la presencia británica. Exacto, sí. Era una guerra tripartita. Sí. Porque el hegemón era los británicos y los afectados que el colono, porque el británico es el colono. Claro, que le exigían a los británicos que asumiesen la responsabilidad de decidir de quién era el territorio. Ambas partes le estamos matando aquí. Nos estamos matando, pues tú decides, o esto es de los palestinos o esto es de ellos, ¿no? Pero sin embargo, aunque no decidían, tenían la válvula abierta. Dejaban llegar, que seguía entrando judíos. Dejaban llegar judíos. Ya en los años 30 recordemos que en 1933 gana el fascismo en Alemania. Ya antes de eso, los rumores eran que venían momentos difíciles, y ahí se convirtió en una estampida en masa. Ahí comenzaron muchísimos judíos a irse, presintiendo lo peor en Alemania, presintiendo lo peor en Europa, y eso pues le dio un vuelo que no se había visto a la migración, ¿verdad? Muy, muy fuerte. A irse de Europa, a irse a Palestina. Palestina. Y ahí es cuando entonces comienza a preocuparse todavía más y comienza a haber actos de terror entre ambas partes. El terror. Esto que pasó el 7, lamentablemente, pues cada vez que hay un hecho de terror, uno lo lamenta, porque el terrorismo, aunque es parte de guerra, pues posiblemente sea uno de los momentos más terribles de cualquier guerra, ¿no? Porque no te estoy avisando, estoy jugando con el terror, con la psicología de la gente, y eso es horrible, ¿no? Entonces, ambas partes, y quizás incluso los actos terroristas más grandes de esa época de mucha lucha antes del surgimiento del Estado de Israel fueron precisamente los judíos, ¿no? Ben Gurión, Menachem Begin fueron tildados por los ingleses terroristas, estuvieron presos, ¿verdad? Fueron responsables de haber volado el famoso Hotel Rey David en Jerusalén, donde había 300 personas perdieron la vida, ¿verdad? En aquel momento. Así que ya en la primera mitad del siglo XX se establece claramente que este conflicto había degenerado tanto que no encontraba salida, y entre ambas partes estaban combatiéndose fuertemente. Allí en ese momento se crea las estructuras del ejército israelí, ¿verdad? El Haganá, por ejemplo, que es una tradición también militar que cultivan y consolidan los judíos, ¿verdad? Y que es parte esencial del ejército, de las Fuerzas Armadas hoy, ¿verdad? En esa tradición. Los palestinos pues tienen la suerte de que muchos países árabes cercanos que se consideran hermanos, pues también comienzan a pasarle armas, ¿verdad? Comienzan a ayudar, sobre todo Egipto, un momento dado que asumía un liderato importante en ese momento de mitad del siglo XX, particularmente. Así que en ese interín se termina la guerra, ¿verdad? Para sintetizar y no prolongarme mucho en esta parte, termina la Segunda Guerra Mundial, y como resultado de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se decide, una de las primeras resoluciones que aprueba la recién nacida Organización de Naciones Unidas, es la resolución que establece la necesidad de crear 2 estados, la solución de 2 estados. Esa es la primera vez que se pronuncia oficialmente. Okay. Venía comentándose, pero no era realmente algo que oficialmente se había manejado. Es la primera vez que en el derecho internacional pues se establece claramente una resolución, que la solución aquí es 2 estados. Así que hasta ese momento no había un reconocimiento de lo que, ¿verdad?, del Estado de Israel. No. Por lo menos internacional. No existía. Okay. No existía el Estado de Israel. Ahí no existía nada. Era una colonia, ¿verdad?, británica, que debía entonces
como determinación de las nuevas Naciones Unidas, descolonizarse. Y la descolonización, por disposición de la ONU, pues era, incluso con la Unión Soviética a favor en aquel momento, Estados Unidos, Reino Unido, de que se establecieran 2 estados. Pero esos 2 estados, bueno, ¿verdad?, hablar de las características de esos 2 estados, porque también ahora se está instalando un consenso amplísimo ahora, desde el liberalismo hasta todo el espectro político, de que se debe crear la solución de 2 estados. Pero eso no es tan sencillo, ¿no? Ni es tan viable como se ve desde lejos. Porque en aquel momento, cuando se establece eso, recuerden ustedes que recién en 20, 30 años aquello se llenó de judíos, ¿verdad? Pero todavía en 1947, cuando las Naciones Unidas hacen su decreto, su resolución, la ocupación efectiva de judíos de Palestina era 30%. 30% judíos, 70% palestinos. Sí. ¿En qué momento? Digo, nosotros... En el 1947. Nosotros vamos a presentar, en la edición del video, vamos a presentar imágenes de la cuestión geográfica y lo que establece las Naciones Unidas, porque hay un ¿verdad?, unas delimitaciones que establece las Naciones Unidas. Claro. Que no es, ¿verdad? No es... Y la propia decisión suena simpática, pero era injusta estructuralmente. Y voy a explicar por qué. Era injusta porque le da la mayoría del territorio de Palestina, la mayoría del territorio de Palestina, por disposición de la ONU, pasa a ser de Israel. La mayoría, siendo la ocupación solamente 30%. Y la minoría del territorio se lo dan a los palestinos, como premio de consolación, diríamos, ¿no? Evidentemente, el sentimiento de los palestinos, de los árabes, en ese momento fue de rechazo. Los palestinos dijeron: nosotros no vamos a aceptar esto, porque tras que nos han invadido nuestro territorio, nos han desplazado, también quieren distribuir el territorio y darle más al que me desplazó. Eso fue lo que pasó. Y hay mucha gente que dice que quizás eso fue un primer error grande de los palestinos y de los árabes. Debieron haberlo aceptado en aquel momento, aunque sea minoritariamente, por poco, ¿verdad? Pero se hubiese creado también el Estado de Palestina en ese momento, y Palestina quizás no hubiese perdido el territorio que ha perdido sucesivamente después, ¿verdad? Eso ha sido un momento bastante controvertido, esa decisión. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que apenas en el 48 surge el Estado de Israel. Creo que fue el 9 de mayo, si no me equivoco, 9 de mayo. Un día o dos antes de vencer el mandato británico. Y Israel no perdió tiempo, creó el Estado ahí mismo antes de que se expirara el plazo, porque sabía que después que los británicos salieran de allí, que era su mayor apoyo, no iba a ser fácil conseguir lo que consiguieron con los británicos, ¿no? Así que deciden crear el Estado. Y la respuesta de los palestinos, ¿verdad?, no tanto de los palestinos, emocionalmente los palestinos, físicamente Egipto, Siria. Sí, eso a mí me pareció súper interesante. Se fueron a la guerra. No pasaron 5 días de crear el Estado que ya explotó la Primera Guerra. Pero que hubo ¿verdad?, un reconocimiento primero de que está viniendo este grupo que no necesariamente nosotros lo reconocemos como que es parte de este espacio, que vino a desplazarnos, y todos los países que rodean esa ¿verdad?, esa área geográfica toman la decisión de irse a la guerra con el recién... Israel. Con Israel, sí, con el recién creado, pero que tenía un vaqueo detrás. Tenía un vaqueo detrás de armas modernas. También tenían visiones modernas de guerra, ¿verdad? Y pues cogieron a los ejércitos árabes que tenían las tradiciones otomanas antiguas, ¿verdad? Un país que había perdido, ¿verdad? Había perdido la guerra, armas inferiores. Pues fue una pela lo que le dieron los israelíes a los 5 países. A los 5 países perdieron en pocos días. Perdieron, tuvieron que rendirse,
y ahí se da la primera gran pérdida de territorio. Pierden una gran parte del norte de Palestina, que ya tenía menos territorio, pues ahí pierde más territorio y comienza en ese momento, el 48, marca un hecho importante que no se puede dejar de nombrar en un recuento como este, que es el Nakba, ¿no? Lo que ellos llaman, los palestinos recuerdan cada año como el Nakba, que el Nakba es algo así que en español como la tragedia, el desastre. Tuvieron que irse cantidad de gente de sus territorios como desplazados, ¿verdad? Refugiados, se fueron a Cisjordania, y muchos de los que hoy viven en Gaza, pues fueron personas que se fueron de sus tierras, de sus hogares, que tuvieron que abandonarlo porque los judíos crearon jurisprudencia que le dieron la titularidad de la tierra a sus ciudadanos. Y ahí marca un momento fuerte. El Nakba es un momento fuerte en ese proceso. Y ahí sería ya el desplazamiento institucionalizado, ¿verdad? Sí. A nivel de derecho de esta tierra ya no te pertenece. Ya esto no. Sí, porque Israel entonces, a partir ya siendo un Estado, entonces establece la infraestructura jurídica que valida las acciones que el Estado está tomando, ¿no? Por eso es que, claro, uno nunca puede perder de perspectiva que usualmente el derecho refleja las decisiones desde el poder. ¿No? El derecho lo que hace es que valida el poder con algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, el poder lo ostentaba el Estado de Israel, el gobierno, y ellos pues crearon la validación con leyes que pues legalizaron la toma de las tierras que no le pertenecían. Profesor, en ese tiempo, ¿se puede considerar que en ese tiempo había un apoyo? O sea, conocemos el apoyo que o quizás no necesariamente el apoyo en esa guerra, sino la visión de Israel era representaba la visión de Occidente en general, en el sentido de, por lo menos en la guerra, la manera en que en la guerra con los 5, o sea, con los varios estados, que la primera guerra inicialmente. La pregunta que iba a hacer era si no está tan claro si se puede considerar que existía un apoyo directo por parte de Occidente de ¿verdad? Así sea monetario, sea con decisiones de distintas decisiones que se tomaran geopolíticas, etcétera. Occidente ya estaba intentando, ¿verdad?, favorecer al Estado de Israel, reconociéndolo quizás como un Estado que en la zona era un aliado. Esa es una buena pregunta. En ese momento sí, es una muy buena pregunta. En ese momento realmente el apoyo mayor venía de Francia y Reino Unido, no de Estados Unidos. Okay. Estados Unidos, recordemos que desde el siglo XIX había habido unos acuerdos que se dieron en la famosa conferencia de Berlín, que la discutimos en el curso. La conferencia de Berlín, pues se distribuyeron los territorios, y lo que predomina es que África y todos esos territorios eran, ¿verdad?, precisamente para los europeos. No era para Estados Unidos. Estados Unidos era observador y no es que estaba ajeno de lo que pasaba, estaba por allí, ¿verdad? Bueno, pero creo que también ahí, no sé, ¿verdad? Digo, aquí nos vamos a ir un poco, pero creo que también el presidente Woodrow Wilson, eso estamos hablando de ese tiempo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Que tenía una visión un poco que él ya había establecido, como que la cuestión anticolonial, que quizás no quería entrar en esa... Es que no debía, claro, porque recordemos además precisamente que las Naciones Unidas habían prohibido el imperialismo-colonialismo. Hasta hoy es prohibido. Sigue habiendo colonialismo, nosotros conocemos bien eso, ¿no? Sí. Sigue habiendo colonialismo, pero es prohibido. Las Naciones Unidas establecieron en el 1945 que se debería descolonizar todo territorio que no se gobierne a sí mismo, y se le debería dar el derecho a la autodeterminación
¿verdad? Eso está claro. Eso está claro. Y Estados Unidos, que había sido colonia, pues un país que tenía aún más responsabilidad en eso, ¿no? Porque había sido colonia y se independizó del Reino Unido. Sí, y en realidad, ¿verdad? Una de las especificaciones de la Constitución de los Estados Unidos es que ellos no van a tener colonia y que la revolución es en contra de los colonizadores. Claro, por eso es que nuevamente las por palabras son importantes. Por eso es que aquí nosotros no somos... por eso es que nosotros no somos una colonia, somos un territorio. Un territorio no incorporado. De ahí viene, es un eufemismo, ¿verdad? El término territorio es realmente un eufemismo para no hablar de colonias, para no contradecirse a sí mismo con la determinación legal que no podemos tener colonias. Pero de facto hay territorios incorporados, hay territorios no incorporados, ¿verdad? Pero entonces no son colonias, son territorios, ¿verdad? Y está todo la cosa esa que lamentablemente por alguna gente yo creo que pues se lo ha creído. Que se la creen, se lo ha creído de más. Claro, ¿dónde estamos? Se lo ha creído de más, exacto. Pero contestando la pregunta más directamente, pues no, lo que realmente apoya en ese momento y ven como aliado fuerte a Israel en la zona es Francia y es Inglaterra. Estados Unidos estaba más cercana en otros negocios, tratando de estar estableciendo una relación creciente con Egipto. Que era el país que tenía la mayor influencia en la zona y el país más poderoso, hasta que después llegó, ¿verdad? Nasser con su visión nacionalista, ¿verdad? Con su visión anticolonialista, antiimperialista, y ahí pues la relación con Estados Unidos y ahí comienza otro cuento, ¿verdad? Con relación a lo que es Estados Unidos e Israel. Le iba a preguntar, profesor, el proceso de apartheid, ¿cuándo comienza en ese mismo momento después de la guerra que empieza el desplazamiento a nivel de la cuestión jurídica y de derecho establecido por el Estado de Israel? De algún modo las bases comienzan muy temprano a darse, pero no se le llamaba apartheid. La verdad es que no se le llamaba apartheid, ni tenía las formas todavía tan drásticas como para pensar que era lo que después vino a llamarse como la práctica del apartheid en Israel. Había una separación. El Estado de Israel se crea y se crea con una sola ciudadanía, la ciudadanía de los israelíes. Luego los palestinos que viven en Israel son personas, porque hay una comunidad, hay 1,5 millones, 2 millones de personas que viven en Israel siendo palestinos, ¿verdad? Que trabajan allí, han nacido allí, ¿verdad? Esas personas pues no tienen derechos bien limitados, ¿verdad? Esto ya va creando una situación de diferenciación en términos jurídicos importante hacia el concepto del apartheid, pero a la misma vez también las pérdidas de territorio van haciendo más claro que el resto del territorio palestino en las derrotas consecutivas que tiene Palestina y los países árabes cercanos hasta la guerra de Yom Kippur en 1973, que todas fueron derrotas y casi todas, Yom Kippur ahí más o menos también, pero hasta ese momento se va concentrando la población entonces en Cisjordania y en Gaza, en esos dos núcleos. Palestina pierde todo el norte, que también se concedió como parte de las Naciones Unidas, perdió todo el norte, toda la frontera norte con Siria, perdió toda la frontera norte con el Líbano, y fue reduciendo. Pero todavía no se comienza a llamar realmente apartheid. Realmente el llamarle apartheid es bastante reciente en la lucha palestina, es bastante reciente, pero tiene una larga tradición y si me permiten voy a abundar brevemente en eso. Si me permiten. Es que hubo una relación orgánica que mucha gente desconoce entre Israel y el gobierno del apartheid de Sudáfrica.
Israel apoyó por mucho tiempo en la política del apartheid. Y en un momento dado, incluso la intención de crear lo que se llama, que fue importante para el apartheid allá, en Sudáfrica, crear lo que se llaman, que es muy geográfico, ¿verdad? Un concepto muy geográfico, crear el bantustanismo. ¿Qué es el bantustanismo? El Bantustán es un territorio que yo designo para que un grupo de personas que yo no acepto, que son parte de la sociedad donde yo estoy, pues puedan vivir allá aislados. Ustedes allá, ustedes se resuelven como ustedes puedan, y nosotros acá, ¿verdad? Ese es el bantustanismo. No sé si ustedes acuerdan, en los años 70, en los años 80, había unos mapas de África del Sur que tenían unas perforaciones, que eran unos países raros que se llamaban Transkei, no sé si han oído, no lo han oído, ¿no? No, seguramente. Me perdona. Ciskei, Transkei, Lesoto, ¿verdad? Eran bantustanes, eran enclaves racistas, donde no podía haber sino únicamente población negra para que se desarrollaran. Eran como reservaciones, ¿no? Y así es que comienza a darse mayormente el concepto de apartheid, más allá de las políticas que establecían la separación de los territorios, la separación y la creación de los townships, ¿verdad? Los townships en la geografía urbana de Sudáfrica de aquel tiempo, pues los negros vivían en las afueras de la ciudad, en townships, ¿no? Que eran unas casitas pobres que se construían arrabales, y trabajaban en la ciudad, trabajaban en el trabajo doméstico, en las industrias, y así era la morfología. Y esa es la recomendación que se ha hecho entonces, que se hizo también para crear o reproducir el bantustanismo en Israel, con el caso de Palestina. Y esto el bantustanismo es lo que estamos hablando. Sí, okay. Así mismo. Estos sectores se regían bajo la constitución del Estado que los creó, donde están. El bantustanismo se regía por el régimen racista, por el racismo de Estado. ¿Tú tienes tus leyes allá o cómo? Que son leyes, eran leyes. Esto todo era legal. Por eso, pero tú dentro de eso, hay esas personas adentro. Adentro del Bantustán se rigen bajo las mías. No, ya ellos se regían bajo las leyes las leyes no podían contravenir, no podían contravenir. Mi constitución va a poner claro que sí, pero tenían su propia, ¿verdad? Su propio Estado de Derecho. Sí, eran muchos casos de ellos. Había alguien que se erigía como rey, ¿verdad? Que se daba el gusto de ser rey. Entonces se daban todas esas loqueras, ¿no? Como aquí. Exacto. Estamos hablando algo así, que la gente como que yo soy el rey. Sí. No, pero esto no se creía, esto lo era. Bueno, sí. Nombrado de verdad, y tenían sus cosas, sometían la gente a humillación, a malos tratos, ¿verdad? Era una cosa bien terrible. O sea, el bantustanismo no fue una salida democrática, todo lo contrario. El bantustanismo fue un abuso de poder, ¿no? Y es someter a unas personas a unas condiciones de mucha pobreza, ¿verdad? Sin inversión. A veces le cobraban muchísimo por el acceso al agua, el acceso, y no podían salir de allí. Claro, porque hay que tener la visión de que te estoy controlando territorialmente. Eso significa que no necesariamente todo lo que tú necesitas para vivir, tú lo vas a poder reproducir en ese espacio. Así que vas a depender de las fuerzas que están afuera. Cuando el ejército de Israel se retira de Gaza, pues Gaza virtualmente es un Batustán. De Gaza tú no puedes salir. No puedes salir a menos que sea con un permiso especial. Tú no eres ciudadano de ese país, pero ese país es el que te autoriza, bajo condiciones bien particulares, el poder salir de allí. Si no, tú no puedes salir de allí, no puedes ver a nadie salir. Cuando usted dice condiciones bien particulares, algún permiso especial, ¿verdad? Alguna situación que se presente, la muerte de un pariente que vive en Europa, qué sé yo. Si no, no te vas de aquí. Si no, no te vas. Y tienes que estar de vuelta en tanto tiempo. Y tienes que estar de regreso. Algunos trabajan fuera, algunos han logrado, ¿verdad? Tanto en Cisjordania. Eso es interesante también porque ahora se sabe que no menos de 140,000 palestinos
de Cisjordania trabajan todos los días o trabajaban todos los días en Israel. Eso se canceló. Después del 7 de octubre se canceló y no están trabajando. Ellos no han dejado de percibir ingresos, pero también los puestos de trabajo que tenían en Israel han quedado en el aire. O sea, hay que ver qué va a hacer Israel como parte de todos esos problemas que tienen ahora para poder seguir produciendo y seguir manteniendo una economía que necesitan tenerla, ¿verdad? Produciendo. También. Le iba a preguntar, profesor, ¿podemos entonces dar un brinco? Sí, todo lo que ustedes quieran. Al 7 de octubre y lo que viene, ¿verdad? Claro. Que usted me mencionó otro texto que es más reciente de lo que usted ha escrito del asunto del conflicto de Palestina. Se la puedo recomendar, sí, que pueden ver ahí bastante de esto ya a partir del 7 de octubre, que es un texto que escribí y que se publicó en la revista Siglo XXII. Okay. Una revista nueva, ¿verdad? Que tiene un grupo de gente bien interesante, una revista digital. Pero ese artículo se ha movido bastante según me dicen. Y es sobre todo es como que un inventario de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y cuáles son las potencialidades de conflicto en esta coyuntura, que es diferente a todas las demás que ha habido antes. ¿Y cómo arrancamos esa discusión? Bueno, como usted quiera resumirlo. Es que bueno. Primero que hay que decir que yo creo que hay que repetirlo, porque dijimos al principio que esto no comenzó el 7 de octubre. El 7 de octubre fue parte de un proceso. Yeah. Es parte de un proceso que, si bien uno no simpatiza, ¿verdad? Uno no simpatiza, podemos decir, con la manera en cómo las cosas se hicieron. A mí no me gustaría que fuera así, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este conflicto, como en todo conflicto, siempre hay un opresor y hay un oprimido. Uh-huh. Y este conflicto tiene un carácter bien claro de asimetría, asimetría militar, ¿verdad? El ejército de Israel es extremadamente mucho más poderoso que los palestinos. Hasta antes de ese momento, y eso es importante destacarlo, los únicos actos de defensa propia que habían hecho los palestinos por sí mismos, eran las famosas intifadas, que comenzaron en 1920 y 30, las intifadas, ¿no? Pero las intifadas más modernas, que han sido 3, ¿no? Recientemente, en las últimas décadas, esas intifadas son levantamientos, se han levantado con piedras y palos, ¿no? Y así fueron también masacrados. En cada intifada fueron masacrados los palestinos de una manera atroz, ¿verdad? Murieron cantidad de gente, mujeres, hombres, niños, de todo tipo, ¿no? Después de 1973, ocasionalmente siempre ha habido incursiones del Estado de Israel sobre los campamentos, donde hay un costo muy grande en vidas. O sea, han vivido un estado de guerra, una guerra asimétrica, donde siempre han muerto considerablemente mucho más palestinos que los que mueren los Israel. Entonces, esa base es importante mencionarla antes de decir que ese capítulo del 7 de octubre fue un detonante como nunca habíamos visto hasta ahora, que ha llevado la razón de ser de la lucha palestina a un nivel, ¿verdad?, nunca antes visto. Es lamentable que hayan muerto las personas que hayan de morir, pero no hay duda que cuando uno le toca caracterizar esto en términos políticos, sí ha sido, primero, claramente, es la primera vez que los palestinos, ya con cierto nivel de sofisticación militar, actúan en su defensa. Porque la última guerra
que hubo en el 73, la de Yom Kippur, que fue una guerra también que tuvo una escena parecida a lo que pasó el 7 de octubre, porque tomaron por sorpresa al ejército. Estaban en el Yom Kippur, estaban celebrando y no pensaban, no se dieron cuenta de que iba a venir una estampida, ¿verdad?, en su contra, y eso fue la que algunas personas piensan la guerra que lograron ganar los árabes, pero fueron los árabes. Todas las guerras que se dieron desde 1948 hasta Yom Kippur fueron guerras que, aunque participaron los palestinos, los que manejaban y dominaban la escena eran los árabes. Eso hay que decirlo claro. La primera vez que los palestinos asumen el control de su propia defensa fue el 7 de octubre. Entonces es una distinción importante. Ellos se prepararon, Hamás se preparó y estableció. Claro, eso pues para Occidente, pues Hamás es un grupo terrorista, ¿verdad? Pero hemos visto personajes como Recep Tayyip Erdogan, que dice claramente que son combatientes de liberación nacional. Eso le dice que es miembro de la OTAN, ¿verdad? Es parte de la OTAN, es un miembro, como si fuera poco, el segundo ejército más importante de la OTAN lo tiene Turquía, y Turquía pues apoya directamente a Hamás y los protege. Así que lo ha llamado de esa manera. Por lo tanto, dentro de la propia OTAN, ahí vemos una división en la interpretación de qué es lo que es Hamás, ¿no? Pero sin duda alguna, Hamás es un grupo interesantísimo. Estoy trabajando ahora una investigación, de hecho, que me ha gustado muchísimo, no la he terminado, de cómo Hamás, de ser un grupo desconocido, llega al estrellato político de la lucha palestina, porque Hamás se crea los otros días, como se dice, y realmente han ido escalando y se han quedado con el fervor de la gente, se han quedado con el apoyo de la gente. ¿Cómo? Pues bien interesante. Hamás inicialmente por mucho tiempo ha sido un grupo político social, de asistencia social. Ellos recaudan dinero en Qatar, recaudan dinero en el extranjero, y en vez de comprarlo única y exclusivamente inicialmente en armas, lo compraron entonces medicamentos, efectos escolares, crearon escuelas, crearon hospitales, crearon cuidado para los niños, crearon una infraestructura social que obviamente no existía en Gaza, y que la gente se siente extremadamente complacida y contenta con ese apoyo que le da Hamás. Los hospitales de Gaza los administra Hamás fundamentalmente. Los creó Hamás, las universidades. Así que Hamás tiene un prestigio enorme. O sea, Hamás no son simplemente, o sea, como se quiere hacer ver por acá falsamente, ¿verdad? De que son, como dicen los españoles, 3 tíos con 3 fusiles tirando tiros, ¿verdad? Son mucho más que eso, son una milicia. Hamás es una milicia que se ha venido fortaleciendo. Sí, pero con las cosas que usted acaba de decir, por encima de ser una milicia, son una organización, o sea, que está, no es que están simplemente para ir a la guerra, están contribuyendo socialmente. Ellos se formaron como grupo político. Hamás surge como un grupo político. Y Hamás comienza a sustituir en Palestina, como en muchas otras partes, el nacionalismo árabe por el islam político. Ellos son un partido político, surgen como partido político islámico, ¿verdad? No son un partido político secular, no religioso, son religiosos, ¿verdad? Después, años después, es que ellos forman el brazo armado. El brazo armado, la brigada Al-Qassam. Posiblemente pensando en que iba a llegar un momento ellos seguramente pues vieron que había unas contradicciones en las aspiraciones de lograr la consolidación del Estado de Palestina, que si no era a través también concurrentemente de la lucha política conjuntamente con la lucha armada, no se iba a poder lograr, y ahí crean la lucha armada y comienzan a fortalecerse. Hay elementos que se han comentado mucho que dicen que Netanyahu, mientras pudo, los apoyó. Por un tiempo Netanyahu los apoyó, y yo creo que es cierto. Sí, había escuchado eso. Yo creo que es cierto. Hay elementos que hemos leído
en investigaciones que hemos estado haciendo, que se nota que sí, que hubo apoyo del Estado de Israel para socavar la autoridad palestina. Porque a quien ha odiado siempre, el mayor enemigo, por sus razones, de Netanyahu, era Yasser Arafat y la OLP. Esos son la gente que él odiaba. Entonces, mientras fortalecía a Hamás por un lado, pues debilitaba. Esa era su postura, debilitaba. Y lo hizo. Pero entonces creó un monstruo que ahora mismo se le fue a las manos. Se le fue a las manos porque pues la operación, todo el mundo, ya ahora no todo el mundo lo sabía, porque en esta ocasión, igual que pasó con la guerra de Ucrania, pues se transmiten cosas muy selectivamente y se da la impresión de que, ¿verdad?, de que siempre están ganando, ¿verdad? Y ciertamente el poder del bombardeo es inmisericordia, es imposible de evadir, y ahí está la alta cifra de personas fallecidas, ¿verdad?, como evidencia. Pero la actividad en el territorio ha sido otra. Los reportes de prensa independiente en toda la zona, comenzando quizás por Al Jazeera y otros medios, es que han muerto muchos soldados. Los túneles, fíjense ustedes hasta este momento, aún han querido decir que está ganando la guerra Israel, pero Israel dijo claramente que los objetivos de este conflicto eran 3, ¿verdad? Número 1 era traer los rehenes, ¿verdad? Número 2, acabar con toda la infraestructura de los túneles de Hamás. Y número 3, acabar con el liderato de Hamás. Pero ninguna de las 3 lo han logrado hasta el día de hoy. Ninguna de las 3. Hoy mismo, cuando estamos grabando este programa, todavía los rehenes siguen estando cautivos. Los túneles, bien gracias a usted, ahí están. No han logrado dar pie con bola con los túneles, y se dice que las pérdidas de material bélico, de carros blindados, de tanques, es cuantiosa, y las muertes obviamente jamás se van a equiparar a los 25,000, ¿verdad? Jamás. Pero hay personas que ya, como Scott Ritter, que es un analista coronel de Estados Unidos, retirado, que se ha dedicado a ser analista de estas cosas, pues él estima que hay más de 10,000 personas heridas, ¿verdad? Y de esas 5,000 no van a volver, ¿no? Heridas de tal manera hablamos que ya están lisiados del ejército de Israel. Y entonces, en estas cosas militares, que yo no soy muy entendido, se comenta que de cada persona herida, pues debe haber 6 o 7 personas que han fallecido, ¿verdad? Entonces, pues uno calcula de eso, pues entonces hay unas cuantas personas nos están diciendo cosas que no son realmente, y se está desarrollando una guerra que aparentemente se ha empantanado en el campo de batalla, en el suelo, no en el aire. En el aire, sin duda alguna, Israel domina ampliamente. Recientemente yo escuché algo de como una declaración, no sé cuán real sea, lo traigo más para preguntar, que iban a... que el Estado de Israel aceptaba un cese al fuego creo que era por un tiempo, si se le devolvían los rehenes. No sé qué cantidad de rehenes, pero no sé si eran todos, si era una cantidad. Lo que pasa es que, claro, ustedes saben que, bueno, Hamás liberó una cantidad de rehenes, pero los rehenes son parte del juego de negociación que ellos tienen. Sí. Si liberan a todos los rehenes, pues ya no tienen. Sí, perdieron mucho poder. Pierde el poder. El regateo viene por los rehenes, lamentablemente. Es una cosa bien lamentable, ¿verdad? Pero es así. Y ellos, pues ahora mismo, ya después de esta primera camada, ¿verdad?, que se pensaba que iba a haber otros altos al fuego, pues lo que hizo fue que jamás elevó las exigencias. Y no, ahora ya para yo darte a ti más rehenes, tiene que ser con otras garantías que han llevado ciertamente a que un grupo como Hamás, terrorista, llamado terrorista en Occidente, vedado, ¿verdad?, muy mal visto en la opinión pública, pues haya sido reconocido
yo creo que en ese sentido pues ellos también han tenido una victoria, han sido reconocidos, y la postura de que yo no negocio con terroristas, pues han tenido que tragársela, porque sí han tenido que negociar con terroristas, lamentablemente. Sí. Profesor, yo creo que ya, ¿verdad? Que llevamos un tiempo grabando. Sí. Le iba a preguntar por último sobre la decisión ¿verdad? Que se llevó el caso de Sudáfrica contra el Estado de Israel, específicamente, ¿verdad? Con un sentido, con un enfoque de señalar el genocidio y que se reconociera el genocidio. Hoy, como por la mañana fue que salió esa decisión. Sí. Hoy, ¿verdad? Bajó la decisión y quería preguntarle qué pensaba en términos generales de la decisión ¿verdad? que se tomó. Bueno, varias cosas. Primero, que no había otro país que tuviese mayor standing que Sudáfrica de hacer esa petición. Es el país más poderoso económicamente de África, líder, ¿verdad?, de todos esos lugares, que vivió un proceso bien terrible de racismo institucionalizado. Así que no había otro país que pudiera. Ya hemos contado, ¿verdad?, la relación orgánica que había entre el Estado de Israel y el gobierno del apartheid. Así que no nos sorprende de que haya sido Sudáfrica el que haya llevado esa causa, y que haya destinado una cantidad de dinero importante, que haya buscado buena asesoría legal, como comentan muchos abogados. Yo no soy abogado, pero he leído la opinión de muchos otros abogados que han dicho de que fue muy bien hecha la opinión, y hoy pues nos sorprendió la decisión, donde pues advierte a Israel, advierte a Israel que tiene que dar por terminado las cosas como las ha llevado hasta ahora, porque de continuar así, ciertamente la Corte estaría en disposición de llamarle un genocidio. Casi le dio una oportunidad a que cambien, ¿verdad? Y le dio una serie de recomendaciones que son claras. Veremos a ver si Israel ahora acata a esto. Israel tiene, ¿verdad?, una historial de no acatar determinaciones de organismos internacionales bastante extensa. Así que veremos a ver, pero en este caso se le va la vida, porque Israel ha perdido mucho standing internacional, ha perdido mucho prestigio. Todo su prestigio que tenía lo ha perdido, yo creo, al embarcarse en esta conflictividad de manera exagerada. Así que yo creo que ha sido una decisión prudente, moralmente importante a favor de Palestina, éticamente importante. Estos organismos tienen fama de ser resbalosos, ¿no? Estos organismos tienen fama de ser muy resbalosos, de cuando les toca la pelota dura, pues le entra un mangoneo, y comienza a pasar aquí y pasar que no se rehúsan tomar decisiones donde hay que tomar decisiones, ¿verdad?, importantes. Pero yo creo que asumieron un rol, yo creo que para hacer una corte como la que es, yo creo que se llegó a un buen entendido, porque nadie esperaba que esto fuera el fin de la guerra, no lo va a ser, pero sí, como decíamos en la conversación antes de la grabación, esa decisión abona a que se siga desarrollando un clima de presión contra Israel. Yo creo que lo único que va a llegar a hacer cambiar de raíz la postura de Israel es la presión internacional, tal y como pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica, hasta que el apartheid sufrió no solamente algunas derrotas militares, ¿verdad?, con lo que fue la batalla de Cuito con Navales, sino también con el boicot, ¿verdad?, con el boicot, con la desinversión. Yo recuerdo que aquí, yo siendo todavía estudiante, pues no había un barco, de esos barcos yates que llegaban de Sudáfrica, que llegaban al Club Náutico de San Juan, no había uno que no le montáramos un piquete. Y así era en todo el mundo, ¿no? Se le hizo tan evidente a esa clase social surafricana de que el mundo estaba en contra de esa atrocidad que estaban llevando a cabo en Sudáfrica, que no le costó otra que finalizarlo. Y yo creo que el mundo
tiene que moverse hacia un rechazo total en contra de lo que está pasando en Palestina, porque de lo contrario no va a moverse. Bueno, pues yo creo que, ¿verdad? Yo creo que con esto terminamos. Para nosotros un placer y ha sido una clase magistral del profesor. Una conversación. Nada, esta es la idea. Suscríbanse, nos traímos la campana, nos traímos el reloj violeta de arena, pero traímos a Carlos Severino. Suscríbanse. Tremendo, suscríbanse. Bueno, esta es la idea. Suscríbanse. No porque yo estoy aquí, sino porque ellos hacen un gran trabajo haciendo. No tienen por qué hacer esto. Ustedes pudieran estar. Hoy es viernes. No, yo estuviera bebiendo tranquilo. Ustedes pudieran estar dándose una cervecita y están haciendo patria aquí. Sí. Así que qué bueno. Así que se merecen la cerveza después. Sí, me la voy a dar de Claro. Estamos sumamente felices. Yo estoy seguro que aunque no he hablado con mi hermano porque no se ha acabado el episodio para poder hablar con él, estamos ambos sumamente felices, sumamente honrados, de verdad, de que usted esté aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos ven. Esta es la idea. Esta es la idea. Nosotros en todos los problemas sociales que hay, nosotros vamos a querer siempre tener el grano, aunque sea el más pequeño del mundo, aportarlo. Tremendo. Así que de parte mía, del profesor Carlos Severino, de Nomar, muchas gracias. Esta es la idea. ¡Ting! Estoy a su disposición cuando ustedes quieran. Sí. Bueno, pues nos vemos. No, muchas gracias. Bye.